programa que revese las redes sociales. Presentamos a nuestra conductora. Bienvenida, Leslie. Muy buenas noches, amigos televidentes. Les saluda Leslie Yata Ramírez en la conducción y producción del programa Entérate con Leslie. Bienvenidos a una nueva edición del miércoles 20 de mayo, 7 en punto de la noche. Nosotros estamos saliendo a través de nuestras plataformas digitales, Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos a través del Facebook como enteratedigital.p, transmisiones en vivo, y a través de nuestro canal YouTube y Twitter como Entérate con Leslie TV. Hoy tenemos un programa muy especial, como de costumbre, pero con un tema realmente muy particular. Y es que la semana pasada el Congreso de la República ya ha colocado en agenda nacional la discusión de la inmunidad parlamentaria, un tema que enlaza varios otros que tenemos que analizar dentro de ese espectro, ¿no? Amplio y general, porque realmente nosotros queremos lo mejor para el país, y no sé si lo mejor para el país sea eliminar totalmente la inmunidad parlamentaria, que está ligada por muchos años a un tema de institucionalidad propiamente del Parlamento, o modificarla en la parte procesal, simplificar su procedimiento a efectos de que no sea un entrampamiento para que cuando un congresista tenga que responderle ante la justicia, pues realmente sea un trámite bastante acelerado, que no dificulte, ¿no?, la investigación, el procesamiento o sentencia según sea el caso. Lo cierto es que no queremos más impunidad dentro del Parlamento. No queremos que los congresistas o los parlamentarios se escudan, ¿no?, en esta inmunidad parlamentaria para seguir siendo protegidos y no ponerse a disposición de la justicia, lo cual está en una desventaja o ventaja frente a otros que sí, frente a otros ciudadanos que sí se ponen a disposición para ser investigados. Bien, la otra postura es que de pronto se puedan hacer algunas reformas de repente no constitucionales, pero sí de carácter procesal, y otro ir de frente a la reforma constitucional de la inmunidad parlamentaria. Entonces son varias posturas que hemos venido escuchando hasta el día de hoy, pero en el programa Entérate con Leslie hemos hecho un esfuerzo por llevarles a ustedes, ¿no?, en una primera parte de este bloque jurídico, opiniones de reconocidos constitucionalistas peruanos. Digo una primera parte porque vamos a hacer una segunda con otros constitucionalistas que también son reconocidos, muy ponderados en el país, para tener la información suficiente para todos ustedes. Vamos a comenzar en esta primera parte con las opiniones del doctor Víctor García Toma, Omar Cairo, Domingo García de la UNDE y Francisco Miro Quesada Rada, con quien vamos a conversar todo lo relacionado a la inmunidad parlamentaria. Te invito a que te quedes en el programa Entérate con Leslie. Esto es un tema que debe interesarte porque está muy ligado también a la exigencia ciudadana de elegir mejor a nuestros representantes. Y es que esta educación cívica, ¿no?, ciudadana y responsable es la que tenemos que fomentar a partir de hoy, ¿no?, en adelante, para no volvernos a equivocar. Además de exigir que las instituciones, órganos y poderes del Estado también introduzcan el perfeccionismo en sus tecnologías, para que toda la información que uno quiera buscar, rastrear respecto a los futuros postulantes al Congreso, ¿no?, como jueces, como magistrados, como miembros del Tribunal Constitucional, etcétera, podamos nosotros, la ciudadanía, tener toda la plataforma informática disponible con el historial de cada persona, y no publicarlo a destiempo cuando ya es muy tarde. Entonces, todos estos temas están enlazados en la inmunidad parlamentaria. Pero escuchemos a los constitucionalistas que nos dicen en el programa Entérate con Leslie respecto a la inmunidad parlamentaria. Hacemos una brevísima pausa comercial y retornamos con el bloque de entrevistas. No te lo pierdas, regresamos en breve.
buenas noches, amigos televidentes. Soy Leslie Yatas, conductora y directora del programa Entérate con Leslie. Tenemos en un enlace vía Zoom con el doctor García Toma, un destacado constitucionalista peruano con quien vamos a tratar por un tiempo muy corto el tema de la inmunidad parlamentaria que ya se ha puesto en agenda nacional por el Parlamento de la República o el Congreso de la República. Es una demanda ciudadana que ha estado en el intento de poder determinar qué va a pasar con esta institucionalidad. Hemos visto de cómo ha sido realmente el procesamiento de congresistas que han estado involucrados en temas de corrupción y lo engorroso que es realmente levantar la inmunidad parlamentaria para que puedan ser puestos a disposición de la justicia y puedan ser investigados, procesados y o sentenciados según sea el caso. Pero vamos a ver realmente si estamos en lo correcto o en la línea de lo que se tiene que hacer con relación a la inmunidad parlamentaria. Muy buenas noches, doctor Víctor García Toma, y bienvenido al programa Entérate con Leslie. Gracias, Leslie. Gusto en saludarla. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Lo he escuchado yo esta semana o la semana pasada en la sesión de la Comisión de Constitución. Usted decía de que la inmunidad parlamentaria no tiene que ver mucho con, no es un derecho, no es un privilegio, es una garantía procesal que está o que recae en la institucionalidad, o sea, en el propio Parlamento. ¿Podría usted un poco afianzarnos esta conceptualización? Sí, en efecto, se trata de un mecanismo jurídico que salvaguarda, digamos, la independencia y la autonomía del Parlamento, permite el libre y normal desempeño de la misión constitucional. Correcto. Es un elemento que asegura la, digamos, libertad personal o la libertad personal o cualquier tipo de acecho jurídico al parlamentario de oposición o contestatario, y finalmente preserva la jerarquía funcional del Parlamento, ¿no? Ahora bien, una cosa es la institución, su naturaleza y sus antecedentes, y otra es la forma de aplicación. Usted, yo y todos los ciudadanos compartimos que particularmente en los últimos años se han venido produciendo actos de impunidad, para decirlo de manera abierta, en relación a la utilización de la impunidad. Pero la solución a este problema no pasa por desaparecer la institución, como tampoco pasaría por, digamos, cerrar el Poder Judicial o cerrar el Ministerio Público, porque de ahí también hay cotos muy altos, muy elevados de impunidad sobre esta materia. ¿Qué es lo que me parece que tendríamos que hacer? Tendríamos que llevar a cabo en el reglamento del Congreso algunas precisiones. La primera es que el plazo para el pronunciamiento del Congreso debe ser único, ¿no? Es decir, no cabe prórroga. El plazo en específico es un tema a tratar. Tendríamos que darle el tiempo suficiente para que el Congreso pueda pronunciarse con total, digamos, madurez. Pero ese plazo debería ser, digamos, único. Segundo, en el caso de que el Congreso no se pronunciase en la fecha establecida, se entiende que hay un silencio positivo. Esto es, se ha autorizado implícitamente al judicial a seguir adelante. Tres, que durante el periodo parlamentario no corre el plazo de prescripción. Esto es, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, al concluir el mandato de representación, ¿no es cierto?, que tienen la libertad de iniciar la acción penal o de continuarla. Y por último, el Parlamento, en caso que deniegue la solicitud, debe dar una argumentación cualificada, en los términos que el Tribunal Constitucional exige cuando se declara inadmisible una demanda o se declara infundada una demanda. Yo creo que con esos elementos podríamos, digamos, empezar a combatir este mal. Pero creo que el mal mayor no está tanto en el procedimiento, y es en la calidad de la representación. Es decir, si pudiéramos más bien evitar o impedir que postulen candidatos que no tienen la idoneidad moral
o no, o tiene una biografía que ahí parece un prontuario, estaríamos dando un primer paso. Y el segundo paso es obviamente que los ciudadanos que gozan del derecho al voto preferencial pudieran preocuparse, digamos, de manera más detenida y más detallada en saber a quién eligen. Yo creo que si consiguiéramos eso como una medida preventiva, se estaría corrigiendo básicamente bastante del problema en ciernes, ¿no? En realidad es realmente un conjunto de temas, ¿no? O sea, la inmunidad parlamentaria no solamente es verla desde el punto de vista de, como usted mismo lo ha hecho, como un mecanismo jurídico procesal, sino que por lo que le escucho, esto va a traer debates de otros temas, como por ejemplo, la introducción es que si se trata de un mecanismo jurídico procesal, entonces yo puedo modificar los plazos, puedo modificar los tiempos, ¿no? Digamos, hacer o simplificar que el procedimiento para levantarle la inmunidad parlamentaria a un congresista del cual se presume, ¿no? O hay suficientes evidencias de que está involucrado en un acto de corrupción o cualquier otro delito, pues eso no significa un entrampamiento para la justicia, lo cual significaría ponerlo en la misma condición de igualdad que otros ciudadanos que también están siendo investigados, ¿correcto? Esa es una... Yo creo, Leslie, dos cosas. Primero, que no hay necesidad de desaparecer la institución, ni hay la necesidad tampoco de llevar a cabo una reforma constitucional. Ya, Tenemos entonces, en el reglamento del Congreso al instrumento que nos permitiría, ¿no es cierto?, colocando todas estas vallas, hacer mucho más justo, mucho más razonable, mucho más ponderado el ejercicio de esta garantía, ¿no? ya, sí. Para, por un lado, permitir que ésta cumpla los fines para los cuales históricamente ha Claro. sido creado, pero para el otro, por el otro, atender lo que es obvio, que el descontento ciudadano, porque se ha generado este principio de que Torongo no come Torongo, y eso sí hay que combatir. Eso sí hay que combatir. No, claro, lo que pasa es que la falta de credibilidad en la representación nacional también es cuestión ciudadana, es cuestión nuestra, porque nosotros somos los que elegimos a los parlamentarios. O sea, eso no lo trae, no vienen de otros planetas, no lo trae un extraterrestre, no lo crea nadie. Esto es una elección nuestra. Entonces nosotros como ciudadanía también tenemos que hacer la mea culpa, la autocrítica, y como usted bien lo ha dicho, tenemos que aprender a elegir. Todavía no estamos en ese proceso, o sea, todavía no estamos afianzando esta conciencia cívica, ciudadana y responsable de elegir a las personas que más nos puedan representar idóneamente en el Parlamento. Pero también es un tema que falla y de repente con esta pandemia lamentable que pasa el mundo y el Perú puede hacer que los sistemas informáticos también mejoren, porque de ahora en adelante esto va a ser más informatizado. Y es que, y lo hemos visto, doctor García Toma, lo hemos visto cuando se ha hecho las elecciones a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Postulantes que han sido ya acreditados, han pasado el examen y todo, luego sale una información a destiempo que dice que es una persona que tenía determinadas investigaciones. Eso no puede estar sucediendo, ¿no? Entonces, en el momento en que una persona postula, ya tiene que tener toda la información al día, actualizada en todos los poderes del Estado, órganos, para ver si esa persona realmente califica o no. Entonces, de la misma manera, tiene que funcionar en el Jurado Nacional de Elecciones, en la Contraloría, tiene que funcionar en todos los órganos para ver y rastrear a un candidato al Parlamento para ver si realmente es una persona que le quiere sacar la vuelta al país, ¿no? Como ya varias veces nos han sacado la vuelta, ¿no? Sobre eso, dos cosas, Lili. Lo primero, que todos estos procesos de convocatoria, de selección, o nombramiento, deberían darse con anticipación. Por supuesto. Para permitir rastrear la biografía de... Y lo segundo sería pedirle a los medios que si tienen esa información, la suelten en un momento oportuno y no después que se haya llevado a cabo la elección, justamente para, ¿no? Entonces eso no contribuye. La investigación es importante porque han hecho un hallazgo. El problema es que lo emiten a pesar de que la información viene a destiempo para generar ya más bien un escándalo, y no se trata de eso, ¿no?
Ujú. Doctor García Toma, entonces voy entendiendo de que la posición suya es no introducir una reforma constitucional propiamente dicha, ir de frente a la normatividad que está señalada en el reglamento para poder modificar lo que significa solo cuestiones de índole procesal, lo cual haría agilizar más el trámite y que un congresista que está involucrado en un tema cualquiera, no solamente de corrupción, cualquier delito en la que esté involucrado pueda ser puesta a disposición de la justicia. Otros dos últimos y finales temas. Yo escuché también que usted decía a la Comisión de Constitución que ahora menos que nunca se debe pensar en, digamos, desaparecer la inmunidad parlamentaria porque la actividad política había sido demasiado expuesta, ¿no? Demasiado expuesta, y que esto, levantar la inmunidad parlamentaria o desaparecerla, significaría poner, digamos, en peligro o exponerlo mucho más a quienes ejercen una función de representación nacional. ¿Podría usted un poco precisarme a qué se refería a ello? Sí, Leslie, por lo siguiente, miren, ha aparecido un fenómeno muy fuerte, muy poderoso y que no tiene control, que son las redes. Sí. Entonces, yo puedo introducir en las redes una noticia falsa, y eso se ve todos los días, y Sí. esa noticia puede crecer y rápidamente convertirse en una verdad dogmática, ¿no? Lo segundo, los medios de comunicación, y eso viene ya desde el periodo de humorista, se han puesto cada vez más caníbales, es decir, tienen que salir todos los días a vender diarios y estrujarlos para que salga sangre. Los programas dominicales tienen que encontrar porque además es una obligación, todas las semanas buscar la pepa de la investigación. Y entonces allí se incurren en exageraciones, se incurren digamos, en deslices, en investigaciones que no están totalmente terminadas, pero que son necesarias para cubrir, digamos, el guión de la semana. Y luego hay, digamos, un conjunto de intereses políticos, sociales, económicos, que al menor intento de un parlamentario de crear o plantear una ley, buena o mala, que es otro tema, inmediatamente se trata de destruir a ese parlamentario para defender ese interés que está en peligro. Es por esa razón que yo sí creo que el parlamentario debe ser protegido, máxime, en este caso, cuando la justicia además no da ninguna garantía. Preventivas, Sí. ¿no? Entonces, Eso a los políticos en el tema de las prisiones preventivas los tienen de favoritos, ¿no? Porque resulta muy popular, pero eso es peligroso. Doctor García Toma, le decía de que ese es el mensaje ciudadano que hay que dar a todos los peruanos, de que el hecho de que de pronto se tenga que preservar con la inmunidad parlamentaria, garantizando la institucionalidad del Parlamento, ello no significaría ni tapar, ni solapar, ni justificar que un congresista que ha cometido un delito se escude en ello, entrampe y finalmente no se ponga a disposición de la justicia. Totalmente de acuerdo con usted, Leslie. Lo uno no impide la realización de lo otro. Y en esa línea, yo ya he planteado en la sesión del miércoles en el Congreso que, bueno, que el Congreso mantenga la capacidad para decidir cuándo levanta el fuero y cuándo autoriza el desafuero, pero para dar garantías a la ciudadanía de que no hay detrás de esto un concierto de voluntades entre distintas bancadas, hoy por ti, mañana por mí, debería constituirse una comisión ad hoc en la que, aparte, por supuesto, de la representación de las propias bancadas, siguiendo el criterio de proporcionalidad, deberían incluirse personalidades del mundo jurídico que pudieran pertenecer, por ejemplo, un ex defensor del pueblo, un ex magistrado del Tribunal Constitucional, un ex presidente de la Corte Suprema, un ex decano del Colegio de Abogados, un ex Contralor General de la República, ¿no? En un número, digamos, suficiente como para garantizar que estas voces independientes tengan un peso real en la comisión. Y eso no sería afectar la autonomía ni la independencia, porque es el propio órgano quien lo incluye en su reglamento y es el propio órgano quien nos elige, ¿no? Buscando, por supuesto, perseverar en que
los elegidos, vuelvo a repetir, puedan garantizar, digamos, un manejo autónomo e independiente al interior de esa misma comisión. Sí, lo importante es que el Parlamento mismo dé el mensaje de que esto, si bien es cierto, de pronto se llegue a un acuerdo de no desaparecer la inmunidad parlamentaria, de conservarla, se tiene que hacer las reformas, digamos, de ley que puedan garantizarle y darle la tranquilidad al Perú, a los ciudadanos, de que no se está solapando absolutamente nada, porque este es un tema muy sensible, doctor García Tomás, ¿no? Ya lo hemos llevado a un tema, a un punto de hipersensibilidad en realidad, ¿no? Respecto a todo lo que hemos visto, ¿no? En los últimos tiempos con el tema de corrupción. Entonces, esto va a ser un proceso muy difícil de asimilarlo, ¿no? Esperemos que sea el momento desde ahora, se tiene que ir trabajando en ese mensaje, ¿no? Y por otro lado, también uno de los puntos que se trató en la Comisión de Constitución con ustedes tres, con usted, con el doctor García Belaunde y César Landa, era si el tema del levantamiento de la inmunidad parlamentaria debería verlo de pronto el Poder Judicial o debería haber el Tribunal Constitucional, otro órgano que sea distinto al Parlamento. Mire, no podría ser el Poder Judicial, en principio no debería ser ningún órgano diferente al Congreso. Para su independencia. Pero digamos, si ingresamos al terreno del señalamiento a unas entidades, el primero que no podría ser es el Poder Judicial, porque el Poder Judicial justamente solicita el pedido de levantamiento. Entonces, no puede ser juez y parte. Juez y parte, ¿no? Luego se ha hablado del Tribunal Constitucional. Ya el Tribunal Constitucional es un ente de fiscalización del Parlamento. Incluso, en ejercicio de sus facultades, puede anular una ley dictada por el Parlamento. Claro. Acaba de resolver un conflicto de competencias entre este órgano y el Poder Ejecutivo. Sí. Si le agregamos una función más, vamos a crear un superpoder, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, vamos a generar de que los parlamentarios, que ya entran a veces en el terreno del cubileteo para elegir a los magistrados, con esa nueva reforma, esto obligaría a que definitivamente uno de los elementos sustanciales para el nombramiento es el acta de sujeción, ¿no? Porque, entonces, eso lo hace más peligroso. Y en el caso de la Junta, tengo la impresión de que se le han dado demasiadas atribuciones a la Junta. ¿Y por qué me parece que es peligroso? Porque son tantas las funciones que no va a haber el tiempo suficiente para poder, de manera armónica, ratificar, hacer estas evaluaciones que se hacen cada 3 años, luego revisar todos los procesos que se han producido en los 5 años anteriores. Todo eso yo creo que los va a agobiar funcionalmente. Me parece que ha sido un error el haberles cargado con tantas funciones, ¿no? Pero sí es la inmunidad parlamentaria es una institucionalidad que le pertenece o está inherente al Parlamento. No tendría sentido que lo vea otro órgano, ¿no? O sea, en realidad esto se puede resolver dentro del mismo Parlamento. Doctor García Tomás, ha sido realmente un placer conversar con usted. En el programa Entérate con Leslie, ha sido muy claro, a mí me queda claro realmente la posición, y eso es un tema que va a tener que seguir siendo discutido. A mí me preocupa, honestamente, me preocupa que todos los peruanos y las peruanas tengamos la tranquilidad de que no se vuelva a repetir esta historia de corrupción en ningún órgano del Estado. O sea, digamos, no somos totalmente conscientes de elegir bien y eso hay que reconocerlo. No somos totalmente conscientes, la gente ha elegido por elegir, ¿no? O ha elegido por el que le ofreció un trabajo, por lo que le regalaron un tupper, ¿no? Etcétera, etcétera. O porque se puso en la calle a regalar besos. Mire el nivel de conciencia en que hemos rebajado todos, y yo creo que esto tiene que cambiar, nos tiene que ayudar a ser más maduros, ¿no? Como ciudadanía y responsables al momento de elegir nuestros votos. Eso es por un lado. Pero por otro, es
tratar de que no se dé la figura de la impunidad y que los congresistas no se escuden, ¿no?, en esta garantía que tiene el Parlamento para decir, no, yo soy un intocable, una intocable, a mí nadie me va a tocar y por consiguiente a mí no me van a procesar, ¿no? Entonces, ese es el mensaje mezquino que se ha venido dando en los últimos tiempos en el Parlamento. Por eso es que el Parlamento está sumamente desacreditado y esperemos que realmente este tema de la inmunidad parlamentaria pueda cuajar de la mejor manera, de tal punto que no se lastime la institucionalidad y por otro lado se garantice la no impunidad. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Gracias, doctor. Ha sido un honor conversar con Gracias a usted. Ha usted. sido el doctor García Tomo. Nosotros regresamos tras la pausa comercial con más opiniones de destacados constitucionalistas. Buenas noches, doctor. Gracias, gusto en saludarlo. Bien, amigos televidentes, continuamos con el programa Entérate con Leslie. Estamos ahora con el constitucionalista Omar Cairo. Él es profesor de Derecho Constitucional y magíster también de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy buenas noches, doctor Omar Cairo. Bienvenido una vez más al programa Entérate con Leslie. Buenas noches, Leslie. Doctor Omar Cairo, estamos justamente en el bloque jurídico del programa, estamos recabando todas las opiniones de reconocidos constitucionalistas respecto a un tema que ya se ha puesto en agenda nacional, que es la inmunidad parlamentaria. La semana pasada, la Comisión de Constitución del Congreso de la República puso a debate con algunos constitucionalistas del Consejo Consultivo de dicha comisión, como fue el doctor García Toma, Domingo García Belaunde y César Landa, respecto a las primeras impresiones de la inmunidad parlamentaria. ¿Usted cree que se debe desaparecer la inmunidad parlamentaria total, parcialmente, renovar este mecanismo? ¿Cuál es su opinión, doctor Omar Cairo? Yo creo que tendría que eliminarse la inmunidad parlamentaria por varias razones. A ver. En primer lugar, porque el uso que se le ha dado durante todo el tiempo que ha estado vigente ha sido diferente al que corresponde a su finalidad. La inmunidad parlamentaria sirve para proteger a los congresistas de denuncias o de procesos penales que se inicien por delitos que habrían cometido fuera del ejercicio de sus funciones, cuando estas denuncias o procesos sean un instrumento de persecución por razones discriminatorias de tipo político, ideológico o de cualquier otra índole, religioso. Entonces, cuando el Congreso percibe que este proceso es un instrumento de persecución, de perturbación, entonces no levanta la inmunidad parlamentaria. Pero en el procedimiento de levantamiento de inmunidad parlamentaria no se examina si es culpable o inocente, simplemente si es que hay una utilización del proceso penal
como herramienta de perturbación discriminatoria por razones ideológicas, políticas, religiosas o de cualquier otra índole. Esa es la finalidad del proceso de inmunidad, de la inmunidad parlamentaria, de la protección. Pero ¿qué ha pasado? Entre 1996 y el año 2006, solo fueron declarados procedentes el 4% de pedidos de levantamiento de inmunidad parlamentaria. O sea que el 96% se supone que no ha sido levantada la inmunidad porque ha habido persecuciones políticas, religiosas, y eso no es lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que esos rechazos han sido, según un informe que aparece en el documento de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, han sido rechazadas por razones formales o de cálculo político. Es decir, la inmunidad parlamentaria no ha funcionado en el Perú para dar la protección que los congresistas requieren. Es decir, los congresistas no han soportado esa persecución y la inmunidad parlamentaria no ha servido de defensa ante una persecución inexistente. Entonces, en ese contexto, no tiene utilidad en el Perú la inmunidad parlamentaria. Más bien tiene utilidad para lo que dice este informe, para que por razones formales o de cálculo político se impide el procesamiento de los parlamentarios por delitos que habrían cometido fuera del ejercicio de sus funciones. Esa es una razón. La otra es que la propuesta de campaña casi consensual de los candidatos y de los partidos que postularon el 26 de enero fue que iban a eliminar la inmunidad parlamentaria. Y la única discrepancia, o una de las discrepancias más importantes, fue que algunos decían que había que mantenerla para los delitos de función, cosa que es una perspectiva equivocada, porque quien decía que había que mantenerla solo para los delitos de función, en realidad estaba diciendo que se elimine, porque la inmunidad parlamentaria no sirve para los delitos de función. Para los delitos en el ejercicio de las funciones sirve el antejuicio. Entonces, quien acepta que se mantenga para los delitos funcionales, en realidad está aceptando que se elimine, porque el mecanismo de protección es el antejuicio. Entonces, todo este panorama nos indica que lo que debe hacer el Parlamento es eliminar una institución que no ha tenido utilidad en el Perú, y más bien una utilidad saludable, sino más bien ha servido para, producto del cálculo político, impedir el procesamiento penal de determinados congresistas. Sí, una pregunta o varias sobre lo que acaba usted de acotar. Si yo elimino la inmunidad parlamentaria, ¿cómo queda entonces las atribuciones que tienen los congresistas para fiscalizar, ¿no?, a otros órganos y poderes del Estado? Si yo inicio, o las comisiones, por ejemplo, investigadoras del Congreso, estoy investigando a un ministro, estoy investigando a un conjunto de empresas que están de pronto involucrados en temas muy comprometedores. ¿Qué hago como congresista si no tengo la inmunidad parlamentaria, la garantía que me da hasta el momento de poder ejercer, por ejemplo, mi función de fiscalización, ¿no? Entonces, voy a ser víctima también de procesamientos, por ahí venganzas políticas, revanchismo. ¿Cómo logramos eso también? O sea, digamos, yo concuerdo con usted, doctor Omar Cairo, en el sentido de que la percepción que se ha tenido, y eso se lo dije al doctor García Toma, la percepción que tiene la ciudadanía es que la inmunidad parlamentaria está sirviendo en los últimos tiempos para, ¿no?, un tema de impunidad. Pero además de reconocer que la inmunidad parlamentaria está muy ligada o es intrínseca a la institucionalidad del Parlamento. Le quito esta institucionalidad al Parlamento y lo dejo al congresista desamparado, solo. ¿Cómo ejerce su función de fiscalización en nombre de la representación nacional, ¿no?, en este contexto? Sí, lo que ocurre es que durante todo este tiempo que ha estado vigente la Constitución del 93, ha habido investigaciones, ¿no es cierto? Sí, sí. Ha habido investigaciones importantes. Sí. Y no ha habido, y los congresistas no han sido perseguidos por eso, no han dejado de hacer esas investigaciones, no han soportado en gran medida
denuncias dirigidas a perturbar esa función, y la inmunidad no ha servido para protegerlos además, porque la inmunidad ha sido rechazada en un 70% por razones formales o de cálculo político. Es decir, no estamos retirando una barrera de protección que durante 20 años haya permitido las investigaciones en absoluto. Las investigaciones se han realizado. Cuando se ha utilizado la inmunidad no ha sido para preservar esas investigaciones, sino por forma, el rechazo del levantamiento ha sido por términos formales o por cálculo político. Entonces, por ese lado creo que no se estaría perdiendo algo que se tiene en la práctica. Y en segundo lugar, que está lo siguiente: si en una investigación un congresista es denunciado por lo que está investigando, por el investigado, tiene la protección del antejuicio, porque el antejuicio exige que para procesar al congresista por un delito en el ejercicio de sus funciones, se realice este procedimiento de acusación de la Comisión Permanente ante el Pleno. Es decir, si en el marco de sus funciones el congresista realiza una conducta que el investigado cree que es delictiva, entonces no se le podrá iniciar al congresista un proceso penal. Tendrá el privilegio del antejuicio. O sea, tendrá que la Comisión Permanente formular una acusación ante el Pleno. Y otra protección es la siguiente: la inviolabilidad. Si un investigado dice que el congresista lo ha difamado o ha manchado su honra en una intervención, eso no es procesable. Eso no tiene posibilidad de ser ni siquiera discutido en un proceso penal, porque los congresistas son inviolables por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones. No responden ante nadie por eso. Entonces, hay protecciones. Lo que ocurre es que esta otra protección de la inmunidad es para delitos que habrían sido cometidos fuera del ejercicio de sus funciones. Estafas, violaciones, cosas que no tienen nada que ver con el ejercicio de la labor parlamentaria. Entonces, claro, llegan al Congreso con un historial, ¿no? Llegan al Congreso con un historial, que es lo que hemos visto, pero eso también va a depender, o sea, la inmunidad parlamentaria no solamente la vamos a tener que ver, digamos, estrictamente como un tema jurídico, procesal, inherente al Parlamento, sino que esto va a traer concatenadamente otros temas que se relacionan. Por ejemplo, si en el tema de la elección de nuestros representantes. Estamos así, doctor Cairo, estamos teniendo un parlamento desacreditado justamente porque la ciudadanía no ha asumido una conciencia real y responsable de que se tiene que elegir adecuadamente a sus representantes. Ya esto, recién estamos empezando un proceso de adecuación de nuestros deberes, porque en realidad ha sido todo tan rápido, tan monstruoso de conocer cómo estaba por dentro el Parlamento u otros órganos del Estado. Entonces, realmente ha sido un golpe muy duro para la ciudadanía. El que no sepamos elegir bien como ciudadanos no justifica que el congresista se aproveche de ello y venga con un historial, ¿no? Y se pretende escudar en la inmunidad parlamentaria para permanecer, quedarse o volverse un ser intocable. Eso es lo que no queremos como ciudadanos. Pero por otro lado, queremos preservar la institucionalidad del Parlamento como tal. Entonces, la inmunidad parlamentaria, doctor Cairo, va a tener que enlazar también con un tema que tenemos que reforzar, y es la elección de nuestros representantes. Son los filtros que deben haber en las instituciones para poder rastrear, para tener toda la información al día de los postulantes al Congreso de la República, ¿no? Porque en realidad ya nos hemos dado con muchas sorpresas de que se elige a una persona y oh maravilla, ¿qué pasó aquí? No, ¿por qué no se suministró no se inyectó esta información en los sistemas para conocer que fulano de tal o mengano de tal no tenía este historial?
Entonces, todo esto va a llegar concatenadamente a trabajar el tema de inmunidad parlamentaria, porque está muy enlazado con el tema de elección de representantes nacionales. Ahora, doctor Cairo, ¿usted considera entonces tajantemente que la inmunidad parlamentaria no debe existir? Se tiene que ir del Parlamento, le decimos adiós a la inmunidad parlamentaria, nos quedamos solo con el antejuicio y punto. Esa es la postura suya. Sí, nos quedamos con el antejuicio y con la inviolabilidad, o sea, con la irresponsabilidad penal y de cualquier índole por los votos, por las opiniones vertidas en sus votos, por las opiniones y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones. Y además por una razón adicional, porque tú acabas de decir que es importante la elección de los representantes. Sí. Sería un terrible mensaje que estos mismos representantes que le han prometido para llegar al Parlamento en las elecciones del 26 de enero a la ciudadanía, que iban a eliminar la inmunidad parlamentaria, ahora se vengan para atrás y digan que ya no la van a eliminar. Es decir, estarían demostrando con eso que es la elección de un parlamentario, de un congresista, es un acto en el cual el ciudadano no puede confiar, porque prometen eliminar la inmunidad parlamentaria. Está demostrado que la inmunidad parlamentaria ha servido para frenar procesos penales por cálculo político, y enseguida quienes propusieron eliminarla ahora dicen que es una barrera indispensable para que el Congreso funcione. Entonces, el desencanto y la deslegitimación que va a sobrevenir, creo que va a ser muy dañino para el Congreso si no cumplen con su promesa de eliminar la inmunidad parlamentaria. Que por principio no es indispensable para el funcionamiento de un parlamento. En Colombia no existe, en el Reino Unido no existe inmunidad parlamentaria. Y hay parlamentos que funcionan sin inmunidad parlamentaria. Solo con el Tenemos a eso adicional el hecho de que en el Perú ha servido para, por cálculo político, evitar procesamientos penales. Y tercero, que los parlamentarios prometieron eliminar la inmunidad parlamentaria, y los que no lo hicieron dijeron que le iban a dejar para el ejercicio de sus funciones, que esto es una especie de promesa de eliminación, porque para el ejercicio de las funciones está el antejuicio. Ok, muchas gracias, doctor Omar Cairo, por sus opiniones y por esta claridad en el tema. Ha sido un honor hablar con usted en el programa Entérate con Leslie. Estamos tratando temas de agenda nacional, inmunidad parlamentaria. Va a ser realmente un punto muy discutible, va a ser muy difícil, como se lo decía a nuestro anterior invitado, al doctor García Toma, va a ser muy difícil procesar toda esta información, porque es cierto, hay una demanda ciudadana que no está satisfecha, que está muy decepcionada de sus representantes nacionales. También hemos visto cómo se entrampan las cosas cuando se amparan en la inmunidad parlamentaria para no ser investigados, procesados o puestos a disposición. Pero por otro lado, también tenemos que ver el tema de la institucionalidad en el Parlamento, ¿no? Y que tampoco se trata de dejar cojo al Parlamento, a la institución en sí, sino que ver los mecanismos procesales y de reforma que sean más necesarios para, uno, que la inmunidad parlamentaria no signifique más impunidad, y dos, para darle también este lenguaje a la ciudadanía de que se sienta tranquila. Yo voy más por el lado de que las cosas que se hagan en el Parlamento tienen que ser de tal forma que le brinden esa tranquilidad, esa paz a la ciudadanía. Doctor Cairo, muchísimas gracias por esta entrevista. Será hasta una próxima oportunidad. Nosotros seguimos en Entérate con Leslie discutiendo el tema. Muchas gracias, Leslie. Parlamentaria. Vamos a hacer una brevísima pausa comercial y continuamos con más entrevistas. Ya viene el doctor Francisco Miroguesada Rada y Domingo García Belaunde, que van a también a sentar posición respecto a la inmunidad parlamentaria. Buenas noches, doctor.
Buenas noches, amigos televidentes. Continuamos con el bloque jurídico del programa Entérate con Leslie. Tenemos en este tercer bloque a el doctor Domingo García Belaúnde, gran jurista y constitucionalista peruano y también muy reconocido él a nivel mundial. Doctor Domingo García Belaúnde, muy buenas noches y nuevamente le doy la bienvenida al programa Entérate con Leslie. Muchas gracias. Feliz de estar con usted y además es un tema de actualidad, es evidente, más allá de todo es un tema de actualidad, no hay nada que hacer, ¿no? Así es, doctor Domingo García Belaúnde, estamos tratando el tema de la inmunidad parlamentaria. El Congreso de la República, a través de la Comisión de Constitución, la semana pasada puso ya en discusión en agenda nacional sobre la inmunidad parlamentaria, donde usted, junto con el doctor César Landa y Víctor García Toma, quien acabamos de entrevistar hace poco, ya han dado sus primeros puntos de vista respecto a la inmunidad parlamentaria. Es un tema muy discutible a nivel nacional, cierto, y también ha formado parte de una propuesta electoral, ¿no?, de este Parlamento que acaba de ser elegido, ¿no?, de eliminar la inmunidad parlamentaria. Bien, doctor Domingo García Belaúnde, una de sus principales intervenciones en esta Comisión de Constitución, usted dijo de que no era partidario de ir a las reformas constitucionales, y señaló que habían dos últimas reformas que realmente se habían dado y que no estaba usted de acuerdo, que era el tema de la no reelección de congresistas y el otro era sobre el rechazo a la bicameralidad, ¿no? Y también dijo de que no era partidario de que el tema del levantamiento de inmunidad parlamentaria pasara a otro órgano del Estado y menos al Poder Judicial. A usted le asusta que esto pueda pasar al Poder Judicial porque no goza de la credibilidad y confianza. Y señaló además, acá tengo unos puntos, señaló además que tanto el Parlamento como el Poder Judicial, de acuerdo a las estadísticas no recientes, son las instituciones del gobierno que no están debidamente digamos, legitimadas, no confiables, ¿no? Y que esto realmente sería pues un impedimento para que estos órganos puedan ver el tema del levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Muy buenas noches, doctor Domingo García Belaúnde. Buenas noches, Leli, muchas gracias por esta invitación. Yo tengo dos puntos previos preliminares. Lo primero es que a mí realmente me sorprende, por no decir otra cosa, que todo el mundo esté monitoreado por Vizcarra. O sea, el Parlamento está atento a lo que dice Vizcarra y simplemente se ha esmerado en hacer reformas de carácter constitucional y de carácter legal que han sido un desastre. Veamos el caso específico de la corrupción, que está amarrada con reformas legales y reformas constitucionales, como es haber creado la Junta Nacional de Justicia. El Contralor General hace pocos días ha dicho que hoy la corrupción es peor que antes. Ergo, mi pregunta es, ¿qué hemos ganado? ¿De qué sirvió toda esta parafernalia para combatir la corrupción? La corrupción se combate con otros medios. La ley es uno entre los muchos elementos para combatirla. Entonces, aquí el señor Vizcarra, que es un inepto en materia constitucional, debe ser un buen ingeniero de obras, imagino, pero que es un inepto en materia constitucional, nos empuja continuamente para hacer reformas. Y la pregunta es, ¿reformas para qué? Mal planteadas, con un equipo de quinta categoría. Número uno. Número dos. Suponiendo que el tema sea sugestivo, interesante, yo no niego el diálogo y el debate. ¿Por qué hacerlo ahora? ¿Por qué? Ya estos congresistas se van, aún más, ni siquiera se pueden reunir, no hay estudio de comisiones, lo hacen todo a la prepo. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad, no hay comisiones que trabajen, el 90% son gente bisoña en el oficio, ¿y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Se han esmerado en los proyectos, por supuesto, se han esmerado en los proyectos en tratar una mejor fundamentación, cosa que es tarea de los asesores. Pero los proyectos en sí, no digo el aparato de respaldo, sino las propuestas, yo no le veo ninguna salida, salvo una, que no recuerdo de quién es, que es que la inmunidad sea levantada por el Congreso, el Senado, lo cual implica volver al bicameralismo para que el Senado, que sea un cuerpo muy pequeño, muy técnico, levante el fuero. ¿Por qué? Porque lo contrario, el Congreso se está maleteando a sí mismo. Cada vez se quita más cosas, los arrinconan y Vizcarra es un hombre que sale a gritar contra el Congreso. Así de siempre, y eso no funciona. Entonces, eso hay que dejarlo para después. Eso como punto de vista preliminar. Ahora podemos ir al fondo. El tema de la inmunidad parlamentaria, doctor Domingo García Belaúnde, ¿esta tiene que desaparecer?
se tiene digamos, poner un punto final a esta institución, o sea, que los congresistas ya no gocen de inmunidad parlamentaria. ¿En qué beneficia al país que un congresista ya no goce de inmunidad parlamentaria? Yo creo que en nada, en nada. Ese simplemente son, digamos, es un fuego de artificio, ¿no? Hay, curiosamente, un proyecto que nadie lo ha mencionado y que no ha sido divulgado, me parece sospechosamente, es el proyecto del congresista Arana, en la cual él sostiene que hay que dejar intacta la inmunidad, pero cambiar el reglamento del Congreso, para aligerar los plazos. Por ejemplo, en el caso de un proceso que viene de antes de que fuese congresista, y ya hay sentencia, y sentencia firme, muy sencillo, se pasa una comisión respectiva, y si en 30 días no se pronuncian a favor, se entiende concedida. Se acabó. Y en el caso del congresista que ha cometido en el ejercicio de funciones, ahí sí la cosa es más delicada, porque hay que verlo con calma y debe haber un plazo mayor, porque hay que investigarlo y tiene que haber el derecho de defensa del congresista. Y podría ser de que de repente esa demanda que hace algún X de la ciudadanía sea pues una vendetta. Acá ya sabemos, acá la gente tiene el deporte del juicio por cualquier cosa. Entonces ahí habría que separar dos situaciones. El delito que viene antes de, que es para mí sin importancia porque fue antes de, y el delito que se hace como congresista, ahí habría que analizarlo. Entonces ese proyecto del congresista Arana me parece muy interesante. Yo no participo del todo de él, pero yo soy partidario de mantenerla, acotada, pero mantenerla. Y aún más, se da en casi todo Occidente. Inclusive, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era un mundo, un paraíso comunista que ya no existe, donde los 70 años que existió, siempre los miembros de la Asamblea Popular tenían inmunidad. Así de simple. En la última constitución que he revisado, de la URSS, de la entonces URSS, hoy día ya no existe, Carta del 77, en el artículo 106 está la inmunidad a los miembros de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el problema? Yo creo que esto es simplemente un gesto del gobierno desesperado por subir en las encuestas y que hay mucha gente que de buena fe lo acepta, pero me parece que es inadmisible y menos ahora. Doctor, digamos, el levantarle la inmunidad parlamentaria a un congresista supondría en adelante que, digamos, ponerlo en las mismas condiciones de igualdad que a otros ciudadanos que también han cometido un delito, ¿no? Y son puestos a disposición del Poder Judicial. Yo le escuchaba un poco la tesis de la proporcionalidad de la que hablaba el doctor César Landa, decía, ¿no? Que por el hecho de ser un congresista y se ampare la inmunidad parlamentaria, en trampa, digamos, no puede ser puesto a disposición del Poder Judicial de una manera rápida, acelerada, o en fin, como otros ciudadanos que también cometen delitos y son puestos rápidamente a disposición del Poder Judicial. Respecto a estas tesis de proporcionalidad, esto va también con el tema de la inmunidad parlamentaria, es decir, ¿justificaría ello para levantar la inmunidad parlamentaria? Bueno, la tesis de la ponderación... Para retirarla, más bien dicho, ¿no? Sí, la tesis de la ponderación que ha desarrollado la doctrina alemana es una copia de la tesis norteamericana del balancing, o sea, del balanceo, que surge en la jurisprudencia de los Estados Unidos hace más de 100 años, ¿no? Los alemanes, pues, son copiones, ¿no? En materia constitucional se han copiado mucho de Estados Unidos, lo que pasa es que dicen lo mismo, pero en forma barroca y enredada que no lo entiende nadie, ¿no es cierto? Entonces, esa tesis no es aplicable, porque la ponderación cuando se aplica es básicamente entre valores fundamentales, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? No es que el congresista sea desigual, no, tiene un trato diferenciado, que es distinto. Hay que distinguir entre la igualdad, la desigualdad y el trato diferenciado. Por ejemplo, usted da un régimen especial aduanero para Tacna. No es un trato desigual que ofende a los limeños, no, es un trato diferenciado por motivos de políticas de Estado. Okay. Igual, por ejemplo, para los menores de edad. Los menores de edad, ellos no son responsables tributariamente, lo son quienes son sus tutores, ¿no? Porque son menores de edad. Igual los discapacitados, la gente que no tiene salud mental, por así decirlo. Entonces, hay que distinguir entre lo que es la igualdad y lo que es el trato diferenciado. Este es un
es un privilegio de carácter procesal, no es que sean inocentes, no, es procesal. O sea, simplemente se sigue un trámite que debe ser rápido, claro, y con el debido proceso, ¿no es cierto? Claro. Y se le levanta la inmunidad. O sea, nada tiene que ver una cosa con otra, son dos cosas distintas. Y aún más, ese es un privilegio, así se llamaba antiguamente en Inglaterra, que abarca al Congreso, no a la persona, porque tiene una labor delicada. Igual el presidente de la República, igual pues los jueces constitucionales del tribunal, igual el defensor del pueblo. O sea, hay una serie de personajes que tienen inmunidades. ¿Por qué? Respeto a la función para que pueda ejercerse. No significa impunidad, no, sino que para escucharlo hay que hacer ciertos trámites. No me parece mal. Eso no tiene que ver nada, en mi opinión, por lo menos, con la ponderación. Es un problema de trato diferenciado en función del cargo. Naturalmente, el congresista deja de ser congresista y al día siguiente ya es responsable de cualquier cosa. O sea, no es una cosa permanente, es al cargo y en el momento. Doctor, ¿usted entonces está de acuerdo en que no vayamos a una reforma constitucional del tema, sino más bien arreglar este asunto de carácter procesal en el reglamento del Congreso? O sea, hacer las modificaciones en el reglamento del Congreso para que sea más simplificado, más rápido, cuando un congresista tenga que ser puesto a disposición del Poder Judicial. Sí, yo creo que de inmediato puede ser el reglamento del Congreso, pero más adelante habría que hacer una precisión constitucional. Mire, le pongo un caso reciente. A ver. El caso del señor Edwin Donay ha sido un escándalo, ¿no? Sí, ha sido un escándalo y aún más, lamentablemente, muy vergonzoso. Un alto oficial del ejército, un hombre con todos los galones, se fuga. Una cosa que era impresionante. O sea, está muy mal por él y eso mella la institución, eso es obvio, ¿no? Pero no podemos decir que porque en la Panamericana Sur se matan todos los días hay que eliminar la carretera, hay que mejor encauzarla, que es distinto. ¿Qué es lo que pasó en el caso de Donay? Una cosa de terror. Lo normal es que el levantamiento opera cuando hay un oficio del presidente de la Corte Suprema avalado por la comisión de vocales pertinente al presidente del Congreso para que él ordene la detención en estos casos. ¿Qué es lo que hizo la Corte Suprema en estas dos oportunidades en el caso de Donaire? Ofició directamente a la policía, saltándose a la garrocha lo del Congreso. Por eso es que el Congreso reaccionó. Y eso no lo han dicho. ¿Qué pretensión tenía la Corte Suprema de ordenarle a la policía de la esquina que detenga a un congresista? Eso es de locos, eso no tiene lógica. Eso va al presidente del Congreso. El presidente lo ve con la directiva y procede. Es otra cosa. Entonces, no solamente ha habido abusos de parte de algunos, muy pocos congresistas, sino también abuso del Poder Judicial que o lo hace de mala fe o no conoce. En ambas situaciones la cosa es mala, decididamente. Bueno, entonces queda claro que en lo que respecta a la inmunidad parlamentaria, su postura es, esto está ligado al Parlamento y no a la persona, ¿no? Y de momento lo que se tiene que hacer es un ajuste en el reglamento del Congreso, pero para posteriormente ver algunas precisiones de carácter constitucional ya en el marco de la reforma en sí, ¿no es cierto? Ese sería su aporte, su idea, su postura en este tema. ¿Cómo le convencemos a la ciudadanía, doctor Domingo García Belaúnde? ¿Cómo le damos esa paz, esa tranquilidad al Perú, a los peruanos y peruanas, de que si nosotros decidimos, o sea, si el Parlamento decide, ¿no?, que se mantenga la inmunidad parlamentaria y solamente se hace un ajuste de carácter procesal, ¿cómo le decimos a la población, cómo le garantizamos esa paz, esa seguridad que todos deseamos para que los congresistas no se escuden en el tema de la inmunidad para poder no ponerse a disposición de la justicia? Bueno, lo primero es que hay que recomendarle a Vizcarra que no empiece a pechar al Parlamento, número uno. O sea, él creyó que iba a tener un Parlamento servil y ha resultado que, si bien no es óptimo, yo estoy extrañando al Parlamento anterior, decididamente hay muchas cosas que han hecho mal. ¿En serio? ¿No? ¿Usted extraña el Parlamento anterior? Extraño, sí, porque por lo menos había gente inteligente, de trabajo y aguerrida. Acá no sé qué pasa. No es que lo extrañe, sino da que extrañar, digamos. Usted lo ha dicho, extraño el Parlamento anterior. Sí, bueno, en comparación con este, sí, yo lo creo que sí. Y sería ideal que haya nuevas fuerzas políticas en el futuro para que el próximo Parlamento, porque hay una cosa que es obvio, ¿no? Este Parlamento es corto y yo creo que las mejores cartuchos no han ido a este Parlamento. Esa tengo la impresión.
Bueno, de pronto por el tiempo también, el tiempo que es corto, pero también por la pandemia que estamos atravesando. Esto no se imaginaba nadie. ¿no? Y esto está limitando a todas las actividades políticas, sociales, económicas. Eso es verdad. Y lo virtual no es lo mismo, pues, evidentemente. No es definitivamente que no es lo mismo. Lo que sí extraño del Parlamento es la efervescencia del pleno, o sea, del debate, de un buen debate jurídico, sí. No, de un debate jurídico que me permito con todo respeto discrepar con ustedes del anterior Parlamento. Yo no lo extraño para nada, ¿no? Que se quede en lo disuelto y se acabó. Más bien pensemos en un nuevo Parlamento que querramos construir juntos como peruanos, pero un buen Parlamento, ¿no? Con fuerzas políticas democráticas. Eso sí es lo que extraño y eso es lo que yo voy a impulsar. No extraña, usted está esperando que sea así, tiene una esperanza de que sea mejor. Yo sí. La tenemos, ¿no? Yo sí. yo sí. Pero extrañar al anterior ni hablar. ¿Y al anterior del anterior tampoco? No. No, bueno, hemos tenido realmente parlamentos muy deficientes, con raras excepciones. Yo sé que su hermano ha sido congresista y de repente él es parte de una de estas raras o rarísimas excepciones. Sí, ¿no? Es verdad. Es verdad. Es la verdad. Y hay otros también, o no, la verdad, hay otros también. Había muchos impresentables en el Parlamento anterior, ese es obvio, ¿no? Lo que yo creo que se debe de impulsar, doctor Domingo García Belaúnde, es más bien el retorno a la bicameralidad. Yo creo. A la bicameralidad, pero no con las trampas que se quisieron hacer pues en el anterior Parlamento, ¿no? Pero sí rescatar que creo que es el momento que tenemos que regresar a la bicameralidad, no solo por un tema de producción de mejores leyes, porque ya de leyes estamos hasta acá en el Perú, ¿no? Sino yo creo que más bien es en la función que requiere de lo que es la representación nacional, que desde ahí ha empezado el problema, en esa crisis de representación, todo lo que ha desencadenado en actos de corrupción, hasta el punto que hoy nos lleva, con usted, a debatir el tema de la inmunidad parlamentaria, si lo sacamos, lo espectoramos o lo limitamos. O sea, yo entiendo, yo entiendo que eso es una especie de respuesta a la angustia ante un parlamento que vemos pues que no funciona, esa es la verdad, ¿no? Así es. Pero yo creo que hay que hacer una campaña para que el parlamento sea mejor, y el Parlamento tiene que dar una buena conducta, eso es obvio. Si no la da, estamos muertos. Así de simple. Ahora, en este Parlamento, ya para finalizar la entrevista, ahora este Parlamento le ha dado dos respuestas muy contundentes al gobierno, ¿no? No le ha pasado el tema de la AFP, por ejemplo, y también acaba de archivarse el proyecto de ley sobre el deshacinamiento de los penales, y le ha dicho claramente en las argumentaciones del día sábado, yo he estado siguiendo el día sábado la sesión plenaria virtual, y decía, bueno, pero ¿por qué nos pasan a nosotros este proyecto? Ustedes son los que lo tienen que resolver, ¿no? El Poder Ejecutivo es el que tiene que resolver un problema que tiene más de 30 años. ¿Por qué lo pasan recién al Parlamento? ¿No? Entonces, yo creo que más bien este Parlamento está dando muestras de a pocos, dentro de las limitaciones coyunturales que tenemos, pero está dando muestras de ser el contrapeso, que más bien eso sí es lo que yo extrañaba. El contrapeso de poderes. Yo creo que ahora sí, el Parlamento lo tenemos ahí, ya dio dos contundentes respuestas. Sí, es verdad. ¿No? Y vamos a ver cómo se alista ahora, ¿no?, las reacciones del Poder Ejecutivo. Doctor García Belaúnde, ¿tendría algo más que agregar en este punto? No, simplemente en función de sus últimas palabras, lamento decirle que no puedo ir a las Nazarenas para ponerle una velita al Señor de los Milagros, para que mejore este Parlamento al futuro. Y lo demás, muy bien, muchas gracias y encantado de tenerla. Muchísimas gracias, doctor Domingo García Belaúnde. Ha sido con nosotros el doctor García Belaúnde en este tercer bloque jurídico. Regresamos tras la pausa con Francisco Miro Quesada Rara. Gracias, doctor. Gracias, buenas noches. Gracias.
Buenas noches, amigos televidentes. Nuevamente en el programa Entérate con Leslie. Soy Leslie Yatas. Estamos en el cuarto bloque jurídico de discusión del tema inmunidad parlamentaria. Como les hago recordar, la semana pasada la Comisión de Constitución puso en agenda nacional la discusión de la inmunidad parlamentaria. Y en este bloque tenemos vía enlace Zoom al doctor Francisco Miro Quesada Rada, destacado periodista y además constitucionalista en el Perú. Él es también director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy buenas noches, doctor Francisco Miro Quesada, y muchísimas gracias por este enlace. Buenas noches, Leslie. Doctor Francisco Miro Quesada, lo han antecedido el doctor García Toma, Omar Cairo, Domingo García Belaúnde, con quien ya hemos tratado el tema de la inmunidad parlamentaria. Hay ya dos posturas, unas que están a favor de que se elimine totalmente la inmunidad parlamentaria y porque esto no ha funcionado, esto ha sido equiparado con un tema de impunidad, y lo otro es que no se debe levantar la inmunidad parlamentaria porque si se retira, si se saca, ¿no?, de la Constitución, en todo caso estaríamos afectando netamente al Parlamento como institución. Lo que podría hacerse de pronto es, según algunas posturas, es ir directamente a un cambio en el reglamento del Congreso para ver todo lo que son, por ejemplo, los plazos, la agilidad o la simplificación, para que esto no signifique que se está protegiendo a un parlamentario para no ponerse a disposición de la justicia. ¿Qué opinión le merece, doctor Francisco Miro Quesada? Hay que diferenciar los hechos de la institución en sí misma y de los valores o de los elementos que constituyen la institución. Precisamente hace 2 días he estado avanzando en mi libro, en la segunda parte de mi libro Ciencia Política de la Liberación, y he entrado a Inglaterra y he estado analizando cómo funciona el Parlamento inglés, y eso a partir de la petición de derechos. Estamos hablando de más o menos 1680 y tantos por ahí, y evidentemente la inmunidad parlamentaria es para proteger la opinión política y la opinión en general del parlamentario, a fin de que no por esas opiniones fuera agredido por la autoridad. Es decir, es una manera de proteger al parlamentario del abuso de la autoridad. Esa es la esencia de la inmunidad parlamentaria. Yo creo que esa esencia tiene que seguir. Precisamente, ¿qué pasamos ahora en una situación en donde hay un estado de emergencia? El gobierno podría abusar, por ejemplo, de algunas opiniones de contra algunos parlamentarios por sus opiniones. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿cómo resolver esto en relación al tema de que algunos parlamentarios aprovechan de esta facultad para encubrir algunos actos delictivos, digamos, anteriores, ¿no?, o que están en proceso? Y yo creo que debe haber una legislación intermedia, ¿no? Porque de todas maneras esa inmunidad es fundamental, porque es la protección de la libertad de expresión del parlamentario en el Congreso. Entonces, habría que medir en qué momento se trata de una situación política y en qué momento de una situación delictiva. Y para eso hay que legislar. Ok, doctor Miro Quesada, si yo retiro la inmunidad parlamentaria, si el Parlamento decide retirar la inmunidad parlamentaria, ¿habré afectado el Parlamento en sí mismo? ¿Habremos afectado el sistema democrático? Si se retira totalmente, yo creo que sí. Sí, si levantamos, o sea, si retiramos. Yo creo que sí, porque se afecta una libertad del congresista, porque no todos los congresistas son delincuentes. Hay una cosa, hay que partir cierto. del hecho concreto de que si una
persona por entra al Congreso y ha cometido un delito, o siendo congresista comete un delito, bueno, que se le procese, que se legisle en esa situación, para eso hay un procedimiento. Pero eso no se va a afectar a que todos los congresistas son, pues, los miembros del Congreso son todos corruptos y en consecuencia se van a quedar sin esa inmunidad. Exactamente. Entonces, justamente una de las posturas fue la del doctor García Toma y la del doctor Domingo García Belaúnde, de ir directamente digamos, a modificar el reglamento del Congreso en lo que respecta al tema procedimental de la inmunidad parlamentaria. Cuando un congresista es requerido por el Poder Judicial para que se ponga derecho porque está en curso en una investigación por X delito, no solamente por un tema de corrupción, puede ser acoso, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto en el caso de Mamani, por ejemplo, y otros, y ex congresistas que ahora van a desfilar seguramente por el Poder Judicial, y en donde justamente el tema de la inmunidad está a flor de piel. Entonces, aquí hay una postura de momento de ir a una modificación del reglamento del Congreso y no tanto ir a una modificación de carácter netamente constitucional. Entonces, ¿usted estaría también a favor de esta postura de no ir a modificar la Constitución en lo que respecta a la inmunidad parlamentaria, sino de repente hacerle algunos ajustes en el reglamento del Congreso para el tema de la simplificación de plazos, ¿no? de circunstancias o supuestos en que esto se tiene que levantar? Sí, totalmente de acuerdo. Solamente podría agregar un elemento más. Sí, doctor. Sí, seguimos en Sobre vivo. usos mayores, la revocatoria para los congresistas. Eso ya nace de la decisión de los ciudadanos. O sea, usted sí está de acuerdo en introducir el tema de la revocatoria de congresistas. Pero por supuesto, claro que sí. Eso lo he planteado hace más de 25 años. Pero lo que voy, claro, fue mi tesis de doctor, pero lo que voy es ahora, regreso a la inmunidad parlamentaria. En el caso de la inmunidad, estoy de acuerdo con esa posición. Yo creo que debe hacerse modificaciones en el reglamento, pero no cambiar la Constitución, porque la inmunidad es un derecho que tiene el parlamentario para protegerse muchas veces contra el abuso de la autoridad. ¿Cuántas veces los parlamentos han sido agredidos por las autoridades, por los ejecutivos, por los gobiernos, por los presidentes? Muchas veces. Hasta Una hemos pregunta, tenido hace sí, poco un problema, sí, bueno, hasta hace poco hemos tenido un problema de esta naturaleza. Al sí, fin y al por cabo, supuesto. desde mi punto de vista, el Congreso anterior así fue cerrado. ¿Por qué? Porque se oponía a las decisiones del gobierno. Ahora, yo entiendo que ahí ha habido, como hemos hablado varias veces en tu programa, Sí, sí. otros problemas de índole política, ha habido problemas de corrupción que son explicables, ¿no? Pero se podría utilizar cualquier pretexto, ¿no? Que los congresistas no están actuando bien, etcétera, etcétera, y entonces se puede atentar contra su libertad de expresión, su libertad de opinión, porque ¿qué pasa? Que el Congreso es una asamblea donde la gente expresa su punto de vista respecto a un tema que se está debatiendo, por ejemplo, una ley o una reforma constitucional, en fin, un tema de alguna naturaleza. ¿Y qué pasa si a una autoridad no le gusta lo que un grupo de congresistas no está diciendo y entonces lo empieza, digamos, a perseguir o a presionar, etcétera? Entonces, para eso es la inmunidad parlamentaria. Mire, yo he gozado de inmunidad, porque yo soy embajador y yo sé lo que es la inmunidad. Hay que manejarla, obviamente, dentro de los marcos de lo que es la función. Todo embajadores tiene esa condición, ¿no? Hay inmunidad porque en sentido de la embajada es el territorio del país de origen, ¿no? De donde uno es embajador, de Francia, y la embajada en Francia, que queda en la Avenue Kléber, es del Estado peruano. Entonces ahí pues ninguna autoridad francesa puede irrumpir en el territorio. Como embajador me puede capturar porque soy inmune a decisiones tomadas por el poder del país donde uno está representando, digamos, cuando uno es como embajador. Entonces, es para proteger. ¿Qué pasa, por ejemplo, si uno da
una opinión y no le gusta. Estoy hablando hipotéticamente, por ejemplo, pero en un Por Estado supuesto. totalitario. Yo, embajador en un Estado totalitario, una opinión no le gusta al presidente de la República y me interviene la embajada con tanques, todo, me agarra y me mete adentro. Entonces, para eso es la inmunidad. Y lo mismo puede pasar con el congresista. Y creo que incluso hasta para los regidores, que se protejan. La ley debe protegerlo. Que debe sí haber una reforma en el reglamento para distinguir la naturaleza política de la institución de actos delictivos que se producen con personas que aprovechan de esas circunstancias, ¿no? Doctor Francisco Miro Quesada, una última pregunta respecto a este tema para cerrar la entrevista. Algunos han sostenido, he escuchado en este primer bloque, decir que si levantamos la inmunidad parlamentaria, nosotros no vamos a dejar desprotegidos a los congresistas porque para eso tienen el antejuicio. Si un congresista que está fiscalizando en el ejercicio de su función, opinando en el ejercicio de su función, por ejemplo, y es atacado por otros poderes, primero tiene el derecho al antejuicio político. Esto, digamos, es así, o sea, si levanto la inmunidad parlamentaria, la saco, la retiro, no estoy mutilando al congresista, más que al congresista, al parlamento, ahí tengo el antejuicio político, ¿para qué se van a preocupar? ¿Eso es así? No, yo creo que no. No, porque se trata de una facultad que es de naturaleza institucional. A todos los congresistas. Entonces, vamos a poner un caso. Si bien a una persona, a un congresista, se le acusa por haber cometido un delito, bueno, a otro congresista que no ha cometido un delito, se le puede acusar por haber dado una opinión o haberse opuesto al gobierno, y si se trata de un gobierno que tiene una tendencia, pues también se puede ir en contra de los derechos de la libertad de expresión de ese congresista. Entonces yo creo que lo más razonable es hacer una reforma en el reglamento, pero dejar la Constitución, la inmunidad, como una institución fundamental de la democracia, obviamente del derecho constitucional, pero Claro. fundamental de la democracia, porque sí, como te digo, Leslie, en un parlamento, en una asamblea, es un lugar donde la gente opina puntos de vista. Así o sea, es. Yo no digo que eso va a pasar en el Perú, pero podría pasar. Digamos, a futuro, estamos hablando siempre en casos hipotéticos, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido como obviamente todo el mundo estamos indignados por la corrupción. Y entonces, cuando hay corrupción, pues uno quiere pues proceder, por así decirlo, sumariamente, para, digamos, sancionar al corrupto. Pero hay que buscar un equilibrio entre eso y los derechos de los demás. ¿Y por qué, digamos, la actitud de un corrupto va a afectar los derechos? A ver, nosotros somos periodistas. Por ahí, pues, aparece un periodista corrupto. O sea, ¿qué quiere decir que todos los periodistas somos corruptos? Así es. Así es. ¿No? Y incluso hemos ido a la generalización de las cosas. Ya, hablando gremialmente, yo creo que los periodistas también deberían de ser protegidos porque precisamente nuestra libertad de expresión muchas veces pues, nos pone en peligro frente al poder y al abuso de la autoridad. Sí, ¿no? Sí, cierto. Ese es muy cierto. Doctor Francisco Miro Quesada, una última pregunta y que no tiene que ver con la inmunidad parlamentaria, pero aprovecho este enlace para preguntarle lo siguiente. También se ha dado, y esto lo vamos a seguir discutiendo en el programa Entérate con Leslie, porque esto es la primera parte. Vamos a ir a una segunda parte la próxima semana para seguir ampliando el debate de la inmunidad parlamentaria. Pero yo quería preguntarle así, un tema que también se ha dado a discusión jurídica la semana pasada y es con relación a quién reemplazaría al presidente de la República, ¿no? En caso de salir al extranjero cuando no se tiene a los vicepresidentes. Y es que pues en el Perú realmente nos pasa cada situación, ¿no? Primero enfrentamos a la disolución del Congreso, que es la primera vez que se da en ese contexto,
¿no? Y ahora tenemos que ver hacia futuro quién reemplazaría al presidente de la República cuando sale al extranjero y no hay vicepresidentes, no tenemos vicepresidentes. ¿Puede hacerlo el presidente del Congreso de la República? O por ahí también se dijo el presidente del Consejo de Ministros. Bueno, los franceses dicen «c'est pas le Perú», o sea, no es el Perú, porque el Perú parece ser excepcional. Pero la figura es la siguiente. Ha habido una práctica anterior en constituciones anteriores, dado estas circunstancias, lo reemplaza el presidente del Congreso. Entonces, digamos que si nosotros podríamos, lo que decía Chirino Soto, pues aplicar la constitución histórica, si el presidente viajara, que obviamente en estas circunstancias no debe hacerlo y no va a hacerlo. Poco improbable. Claro, pero en circunstancias normales, pues, tendría que ser el presidente del Congreso quien lo reemplace. Y es necesario modificar el artículo 115 de la Constitución cuando en esa última parte infini dice que el presidente de la República cuando sale al extranjero es reemplazado por el primer vicepresidente y en defecto de este por el segundo, y punto, ahí se quedó. No dice más nada, pero en los supuestos en los que el presidente de la República, el presidente del Congreso debe reemplazar al presidente de la República es en dos: incapacidad temporal, incapacidad permanente, y esta última es para convocar elecciones, ¿no? Una situación muy parecida la tuvimos con Valentín Paniagua, ¿no? Sí. Pero es necesario que el artículo 115 lo exprese así, porque la verdad es que yo no estoy de acuerdo en que el presidente del Consejo de Ministros sea quien reemplace al presidente de la República cuando tenga que salir al extranjero, ¿no? Para eso está el presidente del Congreso. O sea, yo me voy a una cuestión de investidura, doctor Francisco Miró Quesada, no a una cuestión de personas. El presidente del Consejo de Ministros es el primer ministro, sí, el jefe del gabinete, sí, pero no tiene la categoría de ser jefe de gobierno ni jefe de Estado, ¿no? Aquí en el Perú eso lo tiene solamente el presidente de la República. Bueno, a ver, acá en el Perú hay tres presidentes. El presidente de la República, el presidente del Congreso y del Poder Judicial. Del Poder Judicial. Cualquiera de los dos si el presidente de la República viaja, eso es un tema de interpretación, ¿eh? Claro. No, y no hay vicepresidente que lo reemplace el presidente del Congreso. Ahora, yo creo que sí podría agregarse como una tercera opción, como por ejemplo hay en la Constitución boliviana, que lo traigo a colación porque le he leído hace poco, ¿quién reemplaza al presidente del Congreso? En caso que no haya, además creo que en este caso en Bolivia hay solamente un vicepresidente. Bueno, yo creo que sí debería precisarse en el artículo 115, doctor, para evitar justamente estas interpretaciones superfluas y que nos lleven otra vez a una polarización de una discusión jurídica como nos llevó la disolución del Congreso, que partió al derecho en dos. El derecho no alcanzó ya más para hacer una interpretación que finalmente lo zanjó el Tribunal Constitucional, aunque con una resolución, una sentencia que no a todos pues gustó, ¿no? Pero yo sí concuerdo con usted en que debería, eso sí, prontamente el Parlamento, por lo menos este Parlamento, dejar ya hecha una reforma en el artículo 115, porque no estamos pensando solo en Martín Vizcarra. Martín Vizcarra termina su periodo ya en julio del próximo año y ya tiene más que suficiente con enfrentar todo este tema de pandemia y con él todo el Perú. Pero vamos a pensar en los próximos presidentes que vamos a tener, no vamos a dejar vacíos de interpretación, ¿no le parece? Sí, de acuerdo. El buen legislador legisla pensando en el futuro. Sí, exactamente. Y entonces, claro, y entonces, obviamente, no sé, pues, quizá en el futuro podría presentarse una circunstancia, espero que no, espero que el futuro sea mejor que esto, pero en todo caso podría presentarse esa posibilidad y bueno, se sigue pues un proceso, digamos, formal, ¿no? Si no hay vicepresidente, pues lo representa el presidente del Congreso. Y si no puede el presidente del Congreso de la República, que sea el presidente del Poder Judicial. No, y además, claro, por supuesto, y a falta de eso, el presidente del Poder Judicial. Claro, tenemos tres poderes del Estado, tres presidentes, dos de ellos elegidos por el pueblo, el presidente del Poder Judicial elegido por sus vocales a nivel nacional, pero
igual tiene la investidura de ser titular de un poder del Estado. Gracias, Bueno, doctor Francisco. Gracias. Hemos Gracias, descubierto doctor que el Francisco. artículo, Sí. perdón, que el artículo 115 tenía un vacío. Lo acabamos de Sí. descubrir con los hechos. Así es, y estamos descubriendo más que un vacío, doctor Francisco Miroquesá, estamos descubriendo que tenemos una mala constitución, sinceramente tenemos una mala constitución y que lamentablemente es el reflejo de mucho apresuramiento, de tintes políticos, y eso nos está pasando una tremenda factura, ¿no? En estos contextos, y que realmente ya merece que se vea con seriedad una reforma a la Constitución, por lo menos parcial, por lo menos artículos que sean como la disolución del Congreso, la cuestión Sí, de Leslie, confianza. Leslie, sí hubo un intento, Claro, varios intentos de reforma parcial de la Constitución, una comisión 2002, nombrada por Valentín Paniagua, Valentín que creo que la Paniagua, presidió ¿sí? Domingo García Belaúnde, después otra comisión nombrada formada por Henry Peace. Han habido una serie de intentos, incluso hay documentos sobre eso. De la cual yo también he Evidentemente, participado. ya hay un problema ético de fondo. Sí, Ese sí. problema ético de fondo es que esta es una constitución éticamente espuria porque nace de un golpe de Estado. Así es. Pero lo interesante y lo paradójico, por eso los franceses pues dicen sepan le Perú, ¿no? Lo paradójico es que es una constitución que tiene ya más de 30 años. Y que la han Y ahí sigue jurado, vigente. la han juramentado presidentes, congresistas, funcionarios. Así es. O sea, digamos, de hecho ya está recontra consolidada esta constitución. Ahora hay que reformarla sin duda, y yo creo que sí. Todavía hay que hacer más reformas sobre diversos temas, y de ahí construir una constitución que se adecue también a nuestros tiempos, ¿no? Así es. Ok, doctor Francisco Miroquesá, muchísimas gracias por este enlace con el programa Entérate con Leslie. Gracias por esta oportunidad. Nosotros vamos a seguir ampliando la discusión jurídica sobre la inmunidad parlamentaria, y hoy hemos agregado una pregunta más sobre el artículo 115 de la Constitución, de quién reemplazaría al presidente de la República en caso de que no se tenga vicepresidentes y tenga que salir al extranjero. Bueno, son temas que necesitan ser reformados. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas noches. Con nosotros aquí llega el programa Entérate con Leslie. Hasta la próxima semana. Buenas noches.